Vamos a continuar entonces con la cuarta ponencia de esta tarde, ponencia que lleva por título Cumplimiento sistémico de los objetivos de desarrollo sostenible por medio de una aplicación informática. Esta ponencia la van a desarrollar conjuntamente don Germán Duarte Peña y don Rafael Rodríguez de Cora. Don Germán Duarte Peña es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad Carlos III, profesor contratado doctor de la Universidad Francisco de Vitoria y secretario general de la SESGE. Don Rafael Rodríguez de Cora, ya lo hemos presentado anteriormente, pero podemos recordar que es socio fundador y presidente de la empresa Computer Aided Logistics y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Sistemas Generales y miembro de la Asociación de Licenciados de Informática. Tiene la palabra don Germán Duarte Peña. Muchas gracias por la presentación, encantado de estar aquí. Y efectivamente, nuestra presentación es cumplimiento sistémico de los ODS por medio de una aplicación informática. Lo primero que tengo que decir es que este producto no es la propuesta de 2 o 3 personas. Este producto es un trabajo conjunto en el que yo solamente he puesto un pedacito de trabajo, pero estamos muchas personas involucradas en su realización, a pesar de que solamente aparezcan aquí 3 fotos. Luego Rafael va a dar quizás un poco más de detalles sobre todas las personas que se han involucrado en el proceso de creación, diseño e idealización del producto que queremos mostrar, pero somos 3 los que hemos venido ahora a mostrar la cara aquí. Por eso pusimos solo 3 fotos. Muy bien, no, este soy yo, no voy a volverme a presentar. Y dado que veníamos a hablar sobre lo que es sostenibilidad, busqué muchísimas definiciones y quise escoger aquella que me parecía más completa y que englobaba una mayor complejidad. Sostenibilidad, de acuerdo con esta definición, consiste en satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Al mismo tiempo que se tiene en cuenta que se debe crecer económicamente, que se debe tener respeto al medio ambiente y que se debe considerar que todos necesitamos un bienestar social. Muy bien, esta parece ser la definición más completa, ¿no? Con respecto a esa definición y a lo que podemos entender como sostenibilidad, tenemos que partir de algo que es una realidad y que no podemos variar. Y es que el futuro ya está comprometido. No podemos hablar de una utopía como si estuviésemos partiendo de cero y que no ha ocurrido nada en lo que tenemos entre manos. Resulta que el futuro está comprometido, hemos metido la pata hasta ahora y tenemos que pensar en que ya no lo podemos hacer tanto así. Eso es una realidad, no lo podemos cambiar y a partir de allí sí podríamos pensar en hacer algo. Si hacemos un diagnóstico correcto, podemos quizás idealizar un futuro sostenible y tratar de llegar a él. Pero ¿qué ocurre cuando intentamos entender lo que es sostenibilidad? Lo primero que nos encontramos es una cantidad de relaciones, una cantidad de causalidades tan grande y que esto crece infinitamente, que no conseguimos otra manera de describirlo que como un sistema complejo. La definición de un sistema complejo no es otra que una cantidad infinita de cosas con interrelaciones, teniendo interacciones entre ellas, causalidades entre ellas, y cuantas más tenemos, más difícil de tratar es. Ser sostenibles es un problema muy complejo. ¿Qué podemos hacer? Simplificar, intentando sacrificar la menor cantidad de complejidad posible. Por allí tendríamos que ir tirando. Bien, volviendo al concepto de sostenibilidad, podemos pensar en ello como una pirámide con distintas caras, ¿no? No podemos pensar en una definición única o que mirando un solo lado de la pirámide podemos entenderlo. Podemos hablar de sostenibilidad ambiental, que quizás es el concepto que está más arraigado, con el que estáis más familiarizados, que se centra en la preservación del medio ambiente. Este no es nada nuevo para nosotros, en la preservación de la biodiversidad, sin renunciar a lo que tiene que ser el progreso económico y social. Esto también es bastante conocido, sobre todo para la gente de administración, de contaduría, contabilidad, que se refiere a la sostenibilidad económica. Hace referencia a la capacidad que tienen las organizaciones de administrar recursos y no perecer en el tiempo, ser capaces no solo de mantenerse, sino de crecer. Eso sería para ellos lo que es ser sostenible. Y podemos hablar también de sostenibilidad social, que tiene como objetivo fortalecer la cohesión y estabilidad de los estratos sociales que estén interrelacionados y que tengan sus objetivos concretos, ¿no? Bien, esas son 3 definiciones de sostenibilidad sesgadas y son distintas caras de una pirámide que yo prefiero decir que es un poliedro, porque tendrá más lados que eso. Bien, pero ya nos vamos quedando con una idea. Volvamos a la definición original, en la que hablábamos de que la idea es que seamos capaces de pensar en las generaciones futuras sin comprometer lo que tenemos ahora.
o al revés, que seamos capaces de entender lo que tenemos ahora sin comprometer el futuro. Podemos entonces pensar de qué tenemos y dónde queremos estar. Una sostenibilidad débil, puede haber una sostenibilidad fuerte o puede haber una sostenibilidad equilibrada. Pero sigue siendo sostenibilidad. ¿La débil cuál sería? Es aquella que está enfocada en los seres humanos, es quizás aquella a la que más nos estamos aproximando ahora. Hay una cierta armonía entre lo que es crecimiento y entorno. En esta, el capital natural es completamente sustituible. Simplemente pensamos que siendo ingenieros y buscando cosas podemos reemplazar lo que es el capital natural, lo que no sería tan bueno. Es pro crecimiento, es decir, en sostenibilidad débil se cree que debemos crecer. La estrategia es ser eficientes por medio de la tecnología, el crecimiento y el mercado. El análisis coste-beneficio es el convencional, es decir, siempre que tengamos un beneficio podemos asumir ciertos riesgos, y los representantes son los economistas neoclásicos, aquellos optimistas del crecimiento. Fuerte, la sostenibilidad fuerte sería un poco más extremista. Es aquella que se enfoca exclusivamente en la naturaleza. Hay conflicto entre crecimiento y entorno. Si crecemos, el entorno se ve directamente afectado. Eso es lo que ponemos sobre la mesa. El capital natural no es sustituible. La estrategia es detener el crecimiento. Hay que parar. Tenemos que pensar en verde y solo en verde a partir de ahora. Vamos en contra del análisis coste-beneficio y los representantes son los economistas ecológicos. Y luego podemos pensar en un punto medio que no voy a entrar mucho en detalle, pero imaginaros un punto medio, ¿no? Consideramos tanto los humanos como la naturaleza, el capital natural es parcialmente sustituible, hay que hacerlo de una manera inteligente, es decir, que la estrategia, aunque hayan patrones de consumo, están pensados de manera que tengamos conciencia en el medio ambiente. Los representantes son los científicos sociales, aquellos que diseñan una estrategia, pero siempre verde, pensando en lo que es el ambiente. Bien, todo esto está relacionado con los ODS, ¿vale? Y en las organizaciones modernas tenemos que implementar los ODS si queremos ser verdes. ¿Por dónde tendríamos que tirar entonces? Estamos acostumbrados a pensar de una manera en que tenemos que implementar soluciones que nos ayuden. Y tenemos organizaciones que quieren adoptar los ODS, pero no tienen idea de cómo hacerlo. Esto hay que entenderlo en contexto. Cada uno es capaz de traerlo a su terreno y decir, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a ser sostenible? Pero esto también los directivos lo están pensando y están diciendo, ¿qué podemos hacer en mi empresa para intentar ser sostenibles? ¿Qué herramienta puedo tener para ello? Ese es el interrogante que condujo a toda esta investigación. ¿Es posible que en una ciudad así seamos sostenibles? Lo dejo abierto. Y en una así, quizás. ¿Y qué tal una así? No entro en profundidad porque tenemos muy poco tiempo, pero podríamos hablar un rato de cada una de ellas y esto es muy ilustrativo, ¿no? Esto ya nos da una idea de por dónde tendríamos que ir tirando. Pensemos en las organizaciones de este tipo, con paneles solares sostenibles, que son autosuficientes, ¿vale? Pues nada, estas nuevas ciudades requieren de nuevos empleos, nuevas realidades y ser consciente de todo ello. Y ya para darle paso a Rafael, solamente voy a decir que esto ha motivado el trabajo que nosotros tenemos, que es el planteamiento de una herramienta informática que sea capaz de ayudar a las organizaciones a implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, vamos a convertir esto que tenemos idealizado en algo real, medible y trazable por medio de una aplicación informática. Bueno, muchas gracias, Germán. Y este es el mismo problema que comentábamos en la primera presentación. El problema de tener una conceptualización de problemas sociales, políticos, económicos, etcétera, y de desarrollo, como en este caso, llevarlo a la tecnología. Yo voy a ser muy breve. Nosotros en CALS, en Computer Aided Logistics, somos unos distribuidores de un software que ya existe, por lo cual no tenemos por qué inventar la rueda. Entonces, es un software que distribuimos para la gestión de riesgos y el cumplimiento. En el fondo, esto se trata de gestión de riesgos y de cumplimiento y de buen gobierno, ¿eh? Entonces, cuando llegamos a enterarnos, pues nosotros éramos muy técnicos y ahora de alguna manera estamos saliendo de la parte técnica a la parte consultoría y que teníamos que hacer algo también por el desarrollo sostenible, etcétera, pues nosotros teníamos ese tipo de herramientas y un día pues nos encontramos con Javier Cortés aquí presente, que es uno de los mayores expertos que hay en los temas de ODS, que viene de Naciones Unidas. Y entonces pues empezamos a tener un diálogo
él decía, y perdona que te contradiga, que los ODS eran sistémicos y yo digo que no, pero bueno, esa es otra discusión, y el hecho es que, de alguna manera, a través de nuestras herramientas, lo que sí hemos podido hacer, como esas herramientas estaban orientadas precisamente a la gestión, al buen gobierno, a la gestión de riesgos y al cumplimiento, lo que hicimos con ayuda de Javier y con ayuda de Germán y con ayuda de otros expertos que sabían mucho más que nosotros, también me parece que estuvo gente de Latinoamérica como Ricardo, que también es experto en temas de ODS, pues le dijimos, bueno, esta herramienta está a vuestra disposición. Entonces, ¿cómo podemos meter todos estos conceptos tan bonitos y tan complicados de mecanizar en este tema? Entonces, ese fue un proyecto conjunto, que es al que se refería Germán, al cual no voy a entrar en detalle porque de alguna manera no tenemos tiempo, y me parece que incluso hicimos una presentación también hace unos meses aquí en la universidad y estamos dispuestos a hacerla más adelante también. Y realmente lo que fue ese concepto, decir, bueno, pues vamos a empezar a intentar conceptualizar esos conceptos tan esotéricos como parece ser, bueno, pues que haya menos pobreza en el mundo, o que haya más solidaridad, o que haya menos contaminación, etcétera, cómo lo podemos meter en una herramienta informática. Y entonces el resultado ha sido, y además de hecho, pues acaba de ahora, y ese es un tema que es muy interesante, otra universidad lo va a implementar, entonces de alguna manera es muy interesante saber que ya existe una herramienta en la que, gracias a Javier y a toda la gente que nos ha ayudado, ya está metido toda la conceptualización, porque afortunadamente hay una normativa de Naciones Unidas, hay unas normativas y unas terminologías que ya se han metido, y entonces lo único que hemos hecho es, en relativamente poco tiempo, en un par de meses o 3, pues definir un poco, meter todos los conceptos que ya de alguna manera estaban detrás de los ODS en una herramienta. ¿Y eso qué hay que hacer ahora? Pues ahora hay que adaptarlo, porque como cualquier ISO o cualquier metodología no se puede meter a capón en una empresa, simplemente pues habrá que adaptarlo a las empresas por su propia tecnología, o porque a lo mejor no necesitan todos los ODS las empresas. Entonces, simplemente agradecer mucho a Francisco de Vitoria, que nos dio la posibilidad de hacer la presentación de este producto, agradecer a Javier Cortés y a Ricardo y a otras personas que eran expertos en ODS, y que de alguna manera simplemente decir que tenemos una herramienta muy potente con orientación a lo que es buen gobierno, a lo que es gestión de riesgos y a lo que es compliance, precisamente para empezar a meterlo en las organizaciones. Y con eso yo ya termino. No sé si quieres decir algo, Javier. No os voy a dar ahora los detalles de la herramienta, pero básicamente el concepto y el mensaje es ese. Sí, no, bueno, abundando, y gracias por las palabras, y gracias, Germán, por la introducción, y Ricardo por estar alumbrando la herramienta, ¿no?, que diseñamos. Y es que, bueno, lo hablaremos luego en la mesa redonda, ¿no?, pero me parece que hoy en día una organización que quiera operar generando confianza en un mundo además tan expuesto, tan hiperconectado como el que vivimos, es fundamental que sepa gestionar bien sus impactos, ¿no? Y por eso decía que es sistémica la agenda, porque está basada en la capacidad de generar confianza, ¿no? Es decir, no puedes desvincular la dimensión social de la económica, de la medioambiental, de la institucional o de la humana. En la realidad ha sido siempre compleja, como estáis hablando durante todos estos días. Entonces, cualquier organización tiene que generar impactos positivos o no tendrá capacidad de generar confianza ahí fuera. Por tanto, y para eso tiene que dotarse de herramientas y entender bien esas interrelaciones de la realidad compleja en la que vivimos para poder gestionar bien sus impactos y demostrarle a sus stakeholders que es capaz no solamente de no poner en riesgo su inversión o sus contratos, porque se relaciona bien con la realidad, sino además de generar valor, gestionando bien los riesgos y aprovechando bien las oportunidades, entendiendo la realidad en toda su complejidad. Y por eso esta herramienta es tan útil, ¿no?, porque permite gobernar bien, como bien dice la G, sus impactos sociales y medioambientales. Los ODS son un excelente marco, además, tipificado con objetivos, metas e indicadores, además, para interactuar con otras organizaciones en todo el planeta. Las escalas que te permite una agenda global y universal como la de Naciones Unidas
que convoca a los actores públicos y privados, las escalas son exponenciales en cuanto a generar valor. Por eso, y los ODS se conectan la dimensión social, la humana, la institucional, la económica y la medioambiental de una manera natural. Por eso decía que es sistémico, pero es un marco a construir, no es un marco predefinido, es un marco a construir por actores empresariales, política pública, y si se dotan de herramientas de estas características, sabrán perfectamente cómo construirlo, ¿no? Entonces, bueno, eso era simplemente abundando. En ese caso ya estamos de acuerdo, entonces hay que construirlo. Pero y hay que construirlo de la manera sistémica, ¿no? Exactamente. Y otra cosa que quería que comentaras también, porque es lo que más me interesa a mí como empresario y además les puede interesar a estos señores como futuros empresarios, es esa parte de las financiaciones internacionales que ahora se están derivando precisamente a este tipo de soluciones, ¿no? Cosa que yo al principio no sabía, pero que de alguna manera pues sí es una orientación totalmente distinta del sector financiero hacia estas nuevas cosas que parece que no, que son esotéricas también y que no tienen ningún valor, ¿no? Sí, sí, y de nuevo conectando con la brillante exposición que ha hecho Germán, ¿no? Y ubicando un poco los contextos y el cambio de era en el que vivimos, ¿no? Que simplemente es la decadencia de un modelo lineal, no sistémico y con mirada de corto plazo a la realidad, no de largo plazo, que disocia precisamente la dimensión social de la económica, de la medioambiental y de la humana. Ese modelo lineal y de corto plazo ha generado, además de límites sociales, medioambientales, éticos y cibernéticos, ha generado también límites financieros, ¿no? En una de las conversaciones más interesantes en la construcción de la agenda, precisamente en Nueva York, de esta Agenda 2030, fue con el mundo financiero. Y nos vienen a decir, miren, tenemos un problema, estamos expuestos en el corto plazo y no tenemos mercados suficientemente robustos de medio y largo plazo donde diversificar nuestros riesgos financieros y además regenerar la economía financiera económica global y con ello el ciclo económico financiero global. Y hemos entendido que tenemos que construirlo nosotros, nos dijeron. Pues estaban BlackRock, estaba PIMCO, estaba AXA, en definitiva el mundo financiero. Y queremos colaborar con Naciones Unidas para construirlo. Lo que necesita el mundo financiero ahora, precisamente, es invertir masivamente, está buscando invertir masivamente en tecnologías e innovación que permitan fibrar el medio y largo plazo. Y además, para reducir las volatilidades, por tanto, incorporar la dimensión social, por la convulsión social, las desigualdades impiden fibrar medio y largo plazo, y además invertir masivamente, como decía, en transformar las infraestructuras económicas hacia la descarbonización. Por tanto, un crecimiento económico basado en la descarbonización y con base social es lo que está buscando financiar. Por tanto, herramientas, eso supone un cambio de la industria, no solo financiera, sino también de la industria de cualquier sector de actividad económica y de la colaboración público-privada para generar la gobernanza, para facilitar esa transición hacia una economía descarbonizada y con base social. Para esa transición es fundamental que los actores públicos y privados se doten de herramientas de gestión sistémicas, que gestionen bien la parte social y medioambiental. Por eso es tan pertinente una herramienta de estas características y tan valiosa para los inversores, ¿no? Pues eso es un poco lo que creo que puede ser muy interesante, porque yo agradezco a Germán mucho que haya puesto el contexto, porque cuando nosotros hablamos y pusimos un poco un modelo de los ODS en la herramienta, pues yo no tenía mucho contexto, ¿no? Yo sabía que era una cosa que andaba por ahí. Creo que Germán lo ha expuesto brillantemente, el tema del contexto, y ahí entonces otra vez se une las tres patas, que ya sabéis que a mí me gusta mucho el modelo triangular, de decir, por un lado el contexto, el medio ambiente, y lo que quiere decir, por otro lado las herramientas tecnológicas, y por otro lado el tema financiero, que es un poco el motor de lo que nosotros podemos hacer también una nueva economía, como también Guillermo estaba comentando. Así que por mí yo ya he terminado. Sí, adelante. Pues yo quiero comentar que como una de las universidades que ha aplicado este modelo es la Universidad de Huelva, en un proyecto que está en línea. Entonces, quiero decirlo, que es una de las universidades que ha aplicado el modelo de Pentana justamente con los ODS en un proyecto que estaba desarrollando en Andalucía, y lo quería comentar. Sí, precisamente es una de las personas que nos ayudó a hacer el modelo y que ahora lo vamos a empezar a implementar. O sea que de alguna manera sí que esto va tomando cuerpo. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta?
allí al fondo hay un... A ver, ¿se me escucha? Sí, vale, perfecto. A ver cómo la formulo. ¿Cómo tenéis previsto usar vuestro ODS, esta herramienta tan buena que de la que habéis hablado, con esta sociedad tan egoísta y con esta sociedad tan desinformada? En el sentido de, vivimos en una sociedad que, por ejemplo, a una persona le gusta usar su coche que consume y tiene emisiones, etcétera, porque son egoístas y porque les gusta y por aparentar y tal. Y también en el sentido de la desinformación. Por ejemplo, antes habéis puesto una foto con una ciudad sin placas solares y sin árboles y habéis dicho que era una ciudad la cual contaminaba, no era sostenible, etcétera. Yo no estoy de acuerdo en eso, porque una ciudad sostenible no tiene por qué tener muchas placas solares y muchos árboles para ello. Entonces, ¿cómo pensáis aplicar esta herramienta con todos esos problemas de que la sociedad está desinformada, de la sociedad que es egoísta, etcétera? Muy bien. Muchísimas gracias por la pregunta. Es muy relevante a esta presentación que nosotros hemos traído hoy, porque la pregunta está enfocada en quienes tienen que hacer el cambio, que son las personas. Y yo pasé muy rápido por esta presentación, por una slide que tenía por aquí, en la que quería entrar más profundamente, pero ya veía que Rafael me decía que se le acababa el tiempo y tenía que cortar, ¿no? Y además quité 2 o 3 slides más que tenía aquí que tenían que ver con ese punto. Aquí yo quería enfatizar varias cositas. Sí que estamos en una sociedad muy egoísta y sobre todo una sociedad en la que estamos acostumbrados a mirar en nuestro pequeño círculo y no somos capaces de pensar que todos estamos interconectados y que existen corresponsabilidades en el contexto en el que estamos insertos. Apostamos a que el cambio debe empezar por casa, que existe el efecto dominó, que cada uno debe ser capaz de implementar el cambio en sí mismo, porque cuando uno hace el cambio, el otro se anima a hacerlo, y ese con otro, y ese con otro, ese efecto dominó sí que existe, que se puede implementar. Existe también el efecto mariposa. Hoy creemos y apostamos que un pequeño cambio es capaz de hacer un gran cambio en otra parte del mundo. Imaginemos que todos pensamos de esa manera, podemos llegar a conseguirlo. Es necesario expresar que se quiere ser sostenible. No basta con, desde casa, ser capaces de separar la basura, ser capaces de traer una botella de cristal en lugar de una botella de plástico. No basta con eso. Tenemos que ser profetas, además. Y tenemos que llevar la palabra de que tenemos que cambiar desde nuestras pequeñas acciones para que el cambio luego sea multiplicado. ¿Son muchos cambios? Por supuesto que sí, pero se empieza por uno. Tenemos que pensar en ideales y saber hacia dónde queremos ir. Si no tenemos un objetivo, probablemente no seamos capaces de trazar una línea de acción por la que tenemos que transitar. Si pensamos hacia dónde queremos ir, quizás querríamos o podríamos ser capaces de ver cuáles son las acciones que tenemos que poner en marcha para conseguir ese cambio, para conseguir ese objetivo. El problema es que estamos acostumbrados a pasar de todo y nos enfocamos en el día a día y no nos damos cuenta de que la pequeña acción, la de cada día, es la que va teniendo una huella en el largo plazo. Existe un movimiento muy grande, existe un movimiento poderoso que es consciente y que nos trata de decir por dónde tenemos que ir. La semana pasada estaba yo en un curso en Alemania, en Münster, sobre sostenibilidad precisamente. Me llevaron al Biopark, en el que se están desarrollando unas tecnologías enormes para tratar de reciclar todo lo que se puede, convertir lo que es basura en energía, sacar biogás. Una cosa que ahora mismo hacerlo es carísimo. Pero en lo que están trabajando es en que eso no sea tan caro, para que llegue el momento en el que nos demos cuenta de que no debemos depender de los combustibles fósiles, que podamos descarbonizar, como decía Javier ahora. Y todo eso sí que es posible. Por supuesto que cuando yo pongo esta imagen, estoy evocando algo. No puedo decir que todos van a estar, o que podemos decir que ahí no hay nada de sostenibilidad. Allí hay gente con conciencia, por supuesto que sí, pero no son todos, no son la masa crítica. Nosotros tenemos que pensar en que cada uno debe empezar a cambiar para que en algún momento alcancemos una masa crítica, pero lo que falta es conciencia. El trabajo de concienciación va a ser emergente en el momento en que todos empiecen a implementar un pequeño cambio. No basta uno, tienen que ser todos. Por eso decía lo del efecto dominó, el efecto mariposa, y que tenemos que ser profetas de ello. Además, ser conscientes de que nos estamos cargando el planeta y cuando nos queramos dar cuenta ya va a ser muy tarde. Tenemos los ODS, que son un mapa. El problema es que no miramos nunca el mapa.
Sí, yo quiero añadir una cosa, ya que ha mencionado Germán la palabra basura 2 o 3 veces, pues yo me acuerdo que lo primero que me enseñaron en la Universidad de Chile, que estaba más avanzada que las españolas respecto a informática, pues me dijeron que tuviera muy claro el principio GIGO, o GIGO, no sé si sabéis cuál es el principio GIGO. Es el garbage in, garbage out. ¿Eso qué quiere decir? Que la tecnología es aséptica, como todos sabemos y como de vez en cuando hay que recordarlo. Entonces, el problema de los egoísmos, el problema de la utilización buena o mala de la tecnología o de la utilización de cualquier otro tema, pero por supuesto de una herramienta que lo que intenta es implementar los ODS, pues no es ni bueno ni malo. Va a depender primero de los vendedores y los consultores que sean capaces de ir a esa organización y convencer a los directivos, como decía Javier, que ahí les va una buena financiación y buenos apoyos y tal, y por otro lado los directivos que tengan un tema moral y que tengan un tema ético de que no pueden contaminar y tal, pero eso no tiene nada que ver con la herramienta no te va a dar eso. La herramienta, lo único que tenemos en la herramienta son una serie de procedimientos, una serie de temas que vienen de Naciones Unidas precisamente y los ODS incorporados. Eso no tiene nada que ver con el egoísmo. O sea, insisto, la herramienta es completamente aséptica, la herramienta sirve además y es muy flexible para otras cosas, para implementar una ISO, para implementar una contabilidad, para implementar un sistema de gestión de riesgos, etcétera, o un sistema de cumplimiento. Eso es bueno, es malo, es regular. La herramienta lo hace y la utilización sí que es humana y sí que es ya un problema ético. Muchas gracias. Pues para ser respetuosos cumplidores con nuestro horario, vamos a finalizar esta ponencia agradeciendo a los ponentes y dar paso a la siguiente.